días a todos. Bueno, antes de empezar quiero darle las gracias a la directora del Museo, a Pura Marineto, y al patronato por ofrecerme, brindarme la oportunidad de compartir con ustedes pues, nuestra experiencia en este tema, en la restauración de una serie de piezas. Bueno, aunque ciertamente la restauración de la cerámica arquitectónica es un tema muy complejo, sobre el que se podría hablar durante muchísimas horas y desde perspectivas muy diferentes, yo voy a centrarme únicamente en lo que es cerámica arquitectónica nazarí y más concretamente en una serie de piezas que fueron las que tuvimos la oportunidad de intervenir con motivo de la exposición de la cerámica arquitectónica nazarí que se inauguró el año pasado y que ahora se clausura. En total fueron 51 piezas, he hecho un pequeño collage con algunas de ellas y dado que teníamos muy poco plazo porque recibimos el encargo en marzo y la exposición se inauguraba en mayo, disponíamos de apenas 2 meses para intervenir sobre el total de las 51 piezas. Por ello fue necesario contar con un equipo de profesionales, tanto restauradores como de distintas perspectivas, entre los cuales hay aquí algún amigo que ha venido hoy a oírme. Y gracias precisamente a su colaboración y digamos a la coordinación de todos, fue posible llevar a cabo el trabajo con la garantía y en el tiempo que se requería. Un pequeño resumen de lo que voy a hablar para que se sitúen. Voy a hacer simplemente, en primer lugar, una breve reseña de lo que es la cerámica arquitectónica. Como digo, todo muy breve, para hacer unas pequeñas, pautas, para centrarnos, desde fuera hacia adentro, para centrarnos ya en el tema concreto de las piezas. Hablaré un poco de los problemas que afectan a lo que es la cerámica arquitectónica y luego ya veremos los procesos de intervención concretos que se han realizado. En cuanto al origen, se sabe que el uso de la cerámica se remonta a tiempos ancestrales. Ya en la época clásica helenística se usaban lo que eran los azulejos en Oriente Medio, Irán, y los sasánidas perfeccionaron lo que era la técnica de esta cerámica vidriada entre los siglos III y VII. En el mundo islámico lo adoptan los abasíes y posteriormente llegan al Andaluz, impulsados por los fatimíes egipcios entre los siglos X y XII. Los almohades fueron quienes ya introdujeron propiamente lo que es la cerámica arquitectónica, la cerámica vidriada en la arquitectura, en primer lugar utilizándola únicamente en pequeños sectores, en algunos edificios principales. Y digamos que el esplendor máximo del uso de esta cerámica se produce con los nazaríes entre los siglos XIII y XV entre los siglos XIII y XV. En cuanto a la funcionalidad, el uso de la cerámica arquitectónica está muy extendido porque tiene muchísimas ventajas. Es un material que ofrece muchos beneficios, como por ejemplo su ductilidad, que quiere decir que es un material que asume cierta capacidad de deformación sin romperse. Se pueden hacer con él gran variedad de formas y por otro lado también hay que tener en cuenta que es un material muy económico y muy fácil de obtener. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que tiene una doble función constructiva y decorativa. En cuanto a la función constructiva, como digo, se pueden hacer numerosos elementos. Una de sus principales características es que es un excelente aislante térmico, lo cual representa lógicamente una gran ventaja en el uso, por ejemplo, de todo lo que es zócalo y todo el tema de solería, ya que protege, por un lado, sobre todo de la humedad y también de roce. En cuanto a las cualidades decorativas, se pueden hacer con él infinidad de piezas, formas y colores, de los que ahí vemos algunos ejemplos. Brevemente también, en cuanto al proceso de ejecución de la cerámica vidriada, podemos decir que diferenciar entre dos procesos distintos. Por un lado tendríamos lo que es el bizcocho, es decir, la pieza cerámica,
y por otro lado tendríamos la capa que se le superpone, que es la capa de vidriado propiamente dicha. En cuanto al bizcocho, pues lógicamente se extrae de la arcilla. En la zona de Granada, muy posiblemente sería de las inmediaciones del río Beiro. Esta arcilla, trasladada al lugar donde se va a trabajar, pues triturada, decantada, finalmente amasadas las piezas que se someten a un proceso de cocción que durante 24 horas alcanzando una temperatura, deben alcanzar una temperatura mínima de unos 900 grados. Es importante que el enfriamiento también se haga gradualmente durante al menos 24 horas para evitar lo que es la rotura, la deformación de esas piezas. Decir que antiguamente, hoy en día es muy fácil, porque con los hornos eléctricos pues es muy fácil controlar todo, pero antiguamente eran hornos manuales en los que el único modo de controlar esa temperatura era, digamos, pues la experiencia. Eso daba lugar a que había piezas que según la parte del horno en la que estaban situadas, o incluso si la temperatura disminuía en algunos momentos, no obtuviesen una buena cocción, con lo cual a la larga pues acarreaba problemas en su conservación. En cuanto al vidriado, pues simplemente decir que igual los colores se obtienen de diversos componentes minerales que se funden también en hornos, posteriormente son triturados, se trituran y mezclados también con agua y con aglutinantes, se procede a pintar, a bañar lo que es el bizcocho cerámico y de nuevo vuelven a cocerse en el horno. En cuanto a las técnicas de ejecución ornamental, también son muy diversas. Yo voy a hablar brevemente también de 4 de ellas, porque son distintos tipos de piezas de las que tenemos ejemplos en la exposición. Entonces, por un lado tenemos los azulejos, por otro lado alicatados, incrustaciones y por último veremos los relieves. En primer lugar, los azulejos, que son piezas cuadradas, triangulares, que representan, se puede decir que la decoración la representa íntegramente en su superficie. También se pueden combinar entre ellas, pero digamos toda la decoración está incluida en una única pieza. Como nota curiosa también para ver el grado de cuidado que tenían los nazaríes, lo que era la ejecución de las piezas, cuando querían hacer un paño grande en el que había un dibujo continuado, no se limitaban a hacer las losetas individualmente, sino que cosían una pieza grande, bastante grande, en el que dibujaban todo lo que era el diseño y después de la cocción era cuando procedían a cortarla. Esto lo hacían para evitar en la medida de lo posible las deformaciones que se pudiesen producir durante el proceso de cocción o secado y tener así pues, un panel más uniforme y más completo. En cuanto al alicatado, la palabra proviene del árabe, significa cortar, viene dada por el propio proceso de ejecución y son pequeñas piezas de perfiles geométricos muy variados de un solo color que se llaman aliceres. Y estas piezas convenientemente cortadas son las que permiten combinarse y formar lo que son los paneles, propiamente los alicatados, que son paneles muy complejos y de gran belleza. Hay infinidad de formas, simplemente ahí pueden ver abajo algunos ejemplos de algunas de ellas, pero hay muchísimas más formas de aliceres. Igualmente, en cuanto al proceso de ejecución de lo que son los alicatados, era un proceso también laborioso en el que intervenían pues, distintos artesanos y artistas. Se iniciaba este proceso, lo iniciaban los trajistas, que eran los que hacían el diseño. Este diseño no era algo al azar, sino que lo que hacían ellos era adaptar previamente, estudiaban el espacio en el que se iba a colocar el paño de alicatado y en función del espacio ellos diseñaban el diseño atendiendo pues, a colocar unas piezas más grandes o más pequeñas o en función, como digo, del espacio al que iba a colocar ese panel. Una vez se tenía el diseño, el ceramista era el que iniciaba el proceso que hemos visto antes, de toda la ejecución del bizcocho, de la pintura, digamos, del vidriado propiamente dicho y la cocción en el horno. Teníamos ya lo que eran las piezas, ahora mismo tenemos lo que sería un azulejo monocromo. Ahora, en este momento era cuando entraba el alarife,
que es el que procedía a cortar las piececitas pequeñas, o sea, los araceles. Esto lo hacía primeramente mediante la pieza entera, hacía una pequeña incisión previamente para trazar por dónde iba la pieza y posteriormente con una regleta y unos martillos afilados cinceles y una serie de herramientas específicas procedía a lo que era hacer el corte propiamente de las piezas. Estas piezas también lo que hacían por el reverso, biselaban, rebajaban lo que eran los bordes, lógicamente con la intención de que a la hora de encajar unas con otras fuese mucho más fácil proceder a que ese encaje se produjera. Una vez que teníamos todas las piececitas ya cortadas, según el diseño, se procedía al montaje, que se colocaban todas boca abajo, con un marco de las dimensiones que se quería el panel, y se cubría todo con un mortero. Una vez que secaba, ya finalmente teníamos el tablero, un tablero podemos decir que compacto, y se procedía a su colocación en la pared. Esto se hacía nuevamente utilizando mortero y con la ayuda pues, de clavos y cuerdas que ayudaban al agarre de esos paneles. La imagen de aquí, un momentito, perdón, es que así señalo mejor. En la imagen de aquí, como ven, todo esto son restos de clavos antiguos, la mayoría oxidados, que servían para el agarre del panel de alicatado. Aquí, en esta zona, habría un paño igual que este, que se ha perdido, pero bueno, vemos, nos quedan los restos de lo que son los clavos de sujeción de esos alicatados. Volvemos a otra de las técnicas decorativas, que es la incrustación. También hay alguna pieza en la exposición. La incrustación es una técnica bastante compleja, en la que sobre una pieza monócroma de un único color, en este caso sería la pieza en principio negra, se dibuja y se talla el diseño decorativo del azulejo que se quiere luego tener y se vacía. Se vacía y en otro color, utilizando otro color perdón, es que me he distraído. Una vez que tenemos la pieza monocroma y el dibujo tallado y rehundido, se procede con otro azulejo de otro color a cortar las piezas que se van cortando una a una y se encajaban en la zona que teníamos rehundida. Como pueden imaginar, es un trabajo muy complejo y que requería de una gran precisión. De hecho, si se fijan, estas líneas que ven aquí, ven aquí unas líneas, todo esto en realidad no son fracturas de la pieza, sino que son precisamente las distintas piececitas que han ido encajando en el diseño de las letras negras. También tenemos la combinación de distintas técnicas, como sucede en estas piezas de aquí, estas 5 piezas, que aquí combinan por un lado lo que sería la cuerda seca, que tenemos este trazado primero, que hace con cuerda seca, después bañan el esmalte blanco, que el dibujo se salva respetando lo que es la cuerda seca, y posteriormente le incrustan estas piezas también de cerámica vidriada. Y la última técnica, de la que también hemos tratado algunos ejemplos, es los relieves. El relieve son simplemente piezas hechas a molde o como escultura, y se utilizaban básicamente aquí en la arquitectura nazarí en puertas monumentales, sobre todo en baños de ceja. Aquí tenemos un ejemplo, y aquí tenemos otro ejemplo también en que nosotros hemos podido trabajar, que de hecho era la pieza del mes de este año. Luego más adelante hablaremos de él. En cuanto a las tipologías ornamentales, decir que la representación de los temas ornamentales está muy relacionada con la propia técnica de ejecución. Por ejemplo, ya que esa propia técnica te marca o te ayuda a hacer un tipo de diseño o de dibujo. Así, por ejemplo, los alicatados es mucho más fácil representar temas de desarrollo geométrico. En cambio, todo lo que son composiciones vegetales o epigráficas, es más fácil su representación con otro tipo de técnica como la incrustación o los relieves o la cuerda seca. En cuanto a la geometría, que es la que básicamente
diseña o compone lo que son los paños, los alicatados. Hay que decir que bueno, los musulmanes, partiendo de la Grecia clásica, definieron un horizonte totalmente nuevo, alcanzaron un desarrollo de lo que es la geometría inaudito hasta este momento, llegando a hacer composiciones de una gran complejidad. Combinando fundamentalmente líneas rectas y curvas, llegaban a hacer bueno, pues, una serie de entramados de redes poligonales muy complejas que al final el objetivo final era cubrir íntegramente la superficie. Hay composiciones simples que simplemente se limitan únicamente a repetir una o dos figuras, y tenemos también composiciones mucho más complejas que juegan con diferentes motivos, que no solo repiten, sino que además pues, juegan con movimientos de rotación o de traslación en el mismo espacio. Aquí vemos ahora algunos ejemplos que demuestran lo que es la complejidad del diseño geométrico, y lo que hemos hecho nosotros, lo que ven aquí, digamos en color, son las pequeñas piezas, fragmentos de paños originales que nosotros hemos intervenido, que de hecho están en la exposición, y bueno, para darle una mejor lectura, que se entienda lo que es, digamos, el paño completo, pues lo hemos incorporado en estos diseños, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta sería la pieza original, el fragmento que nos queda del paño, y aquí se ve el desarrollo, ¿vale?, hasta llegar a este complejo paño. Aquí tenemos, si se dan cuenta, es una única pieza la que forma todo el diseño. Eso sí, juegan con dos colores, bueno, el blanco y negro, pero es una única pieza la que forma el diseño. Aquí tenemos otro, que también es una única pieza, este es el fragmento original, una única pieza con dos colores. Otra única pieza también, este es el fragmento original que tenemos, lo hemos insertado para que vean un poco el diseño del paño completo. Aquí sigue siendo una única pieza, pero bueno, tiene la curiosidad de que ya introducen varios, tenemos 5 colores, con lo cual pues le da ya una mayor riqueza cromática. Aquí ya tenemos dos piezas, van un poco complicando el tema, aquí tenemos dos piezas, en dos colores también. Aquí ya tenemos 3 piececitas, estas son las originales, insertas en lo que sería lógicamente el paño. Aquí ya tenemos 4 piezas, esto sería un zócalo, aquí queda el remate de lo que es la parte superior del zócalo. Aquí tenemos un diseño bastante complejo en el que ya, bueno, aún así siguen siendo solo 4 piezas, pero se van rotando, digamos, por un movimiento de circular que a su vez, bueno, entrarían en un triángulo equilátero, van rotándose y van formando, la verdad es que este bello paño de alicatado. Aquí tenemos otro ejemplo, todo esto son fragmentos de piezas, la verdad es que con fragmentos muy pequeños te permite, como pueden ver ustedes, solo con este fragmento te permite geométricamente sacar el desarrollo y saber cuál sería el paño original. Otro ejemplo también, van metiendo lo que es repetición y rotación de las piezas. Un ejemplo bastante complejo, este es el trozo original que tenemos, con estrellas. Ya con estrellas de 8 puntas, jugaban bastante con el tema con las estrellas de 8 puntas, con un mayor número de piezas y colores, y bueno, con distintos movimientos de rotación y traslación, como ven además, lo que es el desarrollo complejo, geométrico de todo el paño hasta llegar al resultado final. Otro ejemplo que tenemos también con un mayor número de piezas. Y aquí, digamos que la complejidad de los alicatados llega también a su máximo desarrollo cuando combina lo que son piezas de aliceres con lazos, porque tienes que combinar lo que es una geometría y luego intercalarle un lazo entre medias. Entonces aquí tenemos esta pieza de hueso y van jugando con un lazo entre medias, y esta ya sería la pieza más compleja, digamos el desarrollo más complejo, en el que juegan con un número ya importante de piezas. Y no solo se limitan a unirlas entre sí, sino que encima luego las van entrelazando con toda esta lacería. Bueno, estos son algunos ejemplos de piezas además que hemos intervenido para que vean, y el desarrollo también como solo de esta única pieza se puede obtener todo el paño completo. Voy a hablar ahora brevemente, voy a pasar ahora ya
más específicamente del estado de conservación. Bueno, lógicamente la cerámica arquitectónica está muy ligada a la durabilidad del propio edificio. De hecho, el propio edificio, los problemas que tenga en cuanto a la presencia de humedad o de agua y daños estructurales son los que se lo transmite a la propia cerámica. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que también la acción humana es un factor muy importante de deterioro, actuando con temas de vandalismo, transformaciones y en los casos más graves pues lo que es la demolición de los propios edificios. Igualmente, aunque están totalmente ligados, los deterioros que puede sufrir, digamos, el bizcocho y el vidriado están íntimamente ligados, pero aún así se puede hacer una separación entre deterioro que sufre lo que es por un lado el bizcocho y por otro lado la capa de vidriado. En cuanto al soporte cerámico, su máxima alteración, digamos, es la pérdida de ese material cerámico que se produce por una serie de tensiones internas dentro del propio material. Estas tensiones internas, ¿qué las causa? Pues diferentes motivos. Básicamente, por ejemplo, el incremento de granos de carbonato cálcico que se quedan durante el proceso de cocción, digamos, permanecen dentro de la arcilla, no reaccionando correctamente. Cuando reciben humedad posteriormente aumentan de volumen y hacen que reviente, que rompa lo que es la cerámica. Con la arcilla pasa igual. Elementos granos de arcilla que no han culminado correctamente su proceso de cocción, pues igualmente pueden verse vistos a ese proceso. Y también la cristalización de las sales solubles, digamos, este sería casi el mayor de los deterioros. Son sales que normalmente están dentro de los propios morteros, proceden del terreno, y al aumentar de volumen provocan lo que es la rotura de la cerámica. Aquí vemos varios ejemplos, son ya casos muy extremos, pero todo esto son abombamientos, deformaciones de la propia cerámica. Aquí se ve cómo es el barro, el que está deformado y perdido. En cuanto a la capa de vidriado, podemos observar también dos deterioros. Por un lado sería la pérdida propiamente de la capa de vidriado y por otro lado la degradación de esta capa. En cuanto a la pérdida de esta capa se produce lógicamente por una pérdida de la adherencia entre el bizcocho y el vidriado. Cuando lógicamente no están adheridos, se produce la pérdida. ¿Por qué se produce esta pérdida? Pues igualmente por diferentes motivos. Puede ser pues, por presión, como hemos dicho antes, por presión o de los carbonatos cálcicos de la arcilla o por la cristalización también de las sales que proceden del interior de los muros. O también se puede producir por una falta de adherencia que procede del momento de ejecución de la pieza. Si en ese proceso ha habido algún fallo y esos dos materiales, el bizcocho y la cerámica, no están bien cocidos, si posteriormente hay algún elemento ajeno que influye, como puede ser un diferente comportamiento térmico o la entrada de agua en esa interfase, por lógica pues van a producir también a desprenderse. Mira, aquí ven este trocito de aquí, como es únicamente una capa de vidriado que está levantada pues por un proceso seguramente en este caso de sales que empujan desde el exterior, y aquí vemos lo que es como está levantada y separada del bizcocho. Eso en cuanto a la pérdida de la capa de vidriado, pero también se puede producir únicamente una degradación de esa capa. Esa degradación puede ser una devitrificación o formación de pequeñas láminas, o también puede ser simplemente por la deposición de distintos restos materiales, lo que sería suciedad. Aquí ven pues, que tenemos suciedad encima de esa capa, y en cambio por aquí se ve un proceso de devitrificación y se ve cómo está parcialmente perdido lo que es el vidriado. De estos dos procesos, pues lógicamente el de desvitrificación es un proceso que al final culminará, si no se frena, no se hace una consolidación, terminará en la pérdida del vidriado,
Y en cambio, lo que son los depósitos suciedad es un proceso más sencillo, porque en la mayoría de los casos, con retirar esas capas, otras que tenemos encima, pues seguimos manteniendo el vidriado en perfecto estado. En cuanto a las patologías concretas, porque esto era a nivel un poco genérico, ahora en cuanto a las patologías concretas de las piezas que se han intervenido con motivo de la exposición, decir bueno, que la primera alteración importante que sufren, lógicamente, es la descontextualización. Todas son piezas que se concibieron pues, para estar ligadas a un espacio, a la arquitectura, para un espacio arquitectónico concreto y bueno, hoy en día están descontextualizadas. De hecho, únicamente pues, se mantienen pequeños fragmentos que son los que nosotros hemos intervenido. Esa sería su primera, digamos, alteración. Han perdido su esencia para la que fueron concebidas. Aparte de eso, son casi todos pequeños fragmentos que se encontraron en excavaciones arqueológicas, por lo que bueno, tenían muchos restos de suciedad, bien producida en su origen, cuando formaban parte de la arquitectura, o bien cuando han estado excavadas bajo tierra. Todos estos restitos de aquí marrones son restos precisamente de la tierra, el momento que han estado excavadas y bueno, que han estado enterradas. Y bueno, por aquí vemos lo que es distintas formaciones de suciedad y costras salinas. Aquí vemos también dos ejemplos de lo que hemos visto antes, de las piezas concretas, lo que es la superficie degradada con desvitrificación. De hecho, aquí se ve como la alteración, pues ya aparece el bizcocho por debajo, la pérdida paulatina de esa capa de vidriado. Aquí igualmente se ve cómo se va perdiendo, que además supone también una alteración del aspecto, lógicamente porque pierde esa capa de brillo que tiene el vidriado, se va perdiendo esa capa y luego se va perdiendo lo que es ya el vidriado en sí mismo hasta llegar al bizcocho. Otra de las alteraciones que encontramos en las piezas que tratamos, este es el reverso de una de las piezas que conservaba el mortero original, y este mortero original en muchos casos también se encontraba fundamentalmente, podemos decir, digregado, es decir, arenizado. Estaba lo que era el material, presentaba inestabilidad y de hecho si se tocaba con la mano pues se desprendían pequeños granos de arena. Otro de los problemas que nos encontramos eran intervenciones anteriores. Intervenciones anteriores, ciertamente, bueno, hay que decir que en este caso casi todas las que traían ya puestas en sí eran más beneficiosas que perjudiciales, porque eran mínimas, se habían limitado casi todas ellas simplemente a recoger con escayola, en el momento de extraer la pieza, recoger con escayola algún fragmento que estuviese suelto o movido. Entonces era beneficiosa porque eso ha favorecido que no se separase ese fragmento, pero sí es verdad que en ese proceso pues esa escayola en algunos casos sobrepasaba los límites de la pieza, los bordes, incluso llegaba a superar y cubrir el vidriado. Aquí se ven algunos ejemplos de lo que es la escayola en estas zonas que digamos pues no debería de verse por encima de la pieza. Otro de los, digamos, problemas que nos encontramos es que había aliceres, de hecho esto es un alicer desprendido de esta pieza, y había otros que aunque no estaban desprendidos sí presentaban movimiento, o sea, estaban encajados en lo que era su posición, pero sí tenían holgura y movimiento. Voy a hablar ahora de lo que han sido los procesos de intervención de las piezas. Voy a hablar también brevemente, digamos, de tres tipos, digamos, de intervención que hemos hecho, porque por un lado teníamos los fragmentos de paños de alicatado de pequeño formato que han sido tratados de un modo específico. Por otro lado teníamos otro grupo de piezas, otra serie de piezas que eran fragmentos de paños de alicatado, estos ya de mayor tamaño, que ya habían tenido una intervención anterior, es decir, habían sido colocados ya en un panel, incluso restituidos a nivel de mortero, de escayola. Y por último hablaré de lo que es el fragmento de paño de sepca, que también había sido anteriormente intervenido. En cuanto a los fragmentos de paño de alicatado de pequeño formato,
Como he dicho antes, eran piezas que no tenían intervención o una intervención mínima, y decir que antes de cualquier intervención, sea del tipo que sea, estamos hablando de este caso concreto, pero siempre, en cualquier intervención de restauración, los trabajos tienen que comenzar siempre por un estudio individualizado de esa pieza, por pequeña que sea. En este caso estamos hablando de piezas muy pequeñitas, pero aún así cada pieza requería de un estudio previo, de una toma de datos previa, de fotografía, de un examen minucioso de esa pieza para, en función de los problemas que presentase, adecuar el tratamiento específico que requería. Toda esa documentación previa, esos datos previos, también se van tomando datos sobre la marcha y luego se plasman en un informe final. Esta imagen de aquí, simplemente es como muestra de que esta piececita, este alicer, presentaba movimiento, y entonces en el informe final se refleja que ahora esta pieza ha sido fijada, consolidada a lo que es el fragmento, para que quede constancia, digamos, en el archivo para intervenciones futuras. Una vez ya digamos, decidido el tratamiento que se le va a hacer a cada pieza, pues se iniciaron los procesos de limpieza. En un principio se hace una limpieza de los depósitos simplemente de polvo y la suciedad que no está incrustada, pues se hace soplando con brocha, con cuidado, porque como digo, hay piezas que tenían cierto movimiento, entonces pues hay que tener especial cuidado de no desprender esas piezas. Y a continuación se procede a la fijación de esas piezas que tienen riesgo de caída, pues se hace mediante con inyección, una resina, con mucho cuidado, pues se inyecta y va, digamos, penetrando la resina y va fijando lo que son el alicer a lo que es el soporte, el mortero. Una vez fijadas todas las piezas, lo que se hizo fue rebajar, digamos, rebajar las intervenciones que había de escayola inadecuadas. En esta pieza concreta se observó, bueno, que que es el reverso, que tenemos el anverso y el reverso de la pieza, no es el mortero original, es una escayola puesta a posteriori, y si se fijan, digamos, distorsiona lo que es el volumen, la lectura de lo que es la pieza. Entonces se procedió a su rebaje para, bueno, poder tener, digamos, lo que es simplemente el perfil limpio de lo que era el perfil real de la pieza. Entonces se procedió al rebaje por el reverso de esta pieza, quedando, digamos, delimitado el contorno. Otro de los procesos que se hicieron, como hemos visto antes, había el mortero, parte del mortero original, que presentaba problemas de arenización. Entonces se procedió, esta imagen de aquí, a su consolidación mediante un mineralizador, evitando así que siga desgranándose. Y a continuación lo que se siguió haciendo lo que era la limpieza más en detalle. En primer lugar, la limpieza siempre va de los métodos menos agresivos a los métodos, bueno, más agresivos, por decirlo de algún modo. Nunca vamos a llegar a un método agresivo, por supuesto, pero siempre se va, digamos, de los métodos más inocuos, paulatinamente, a métodos que nos sirvan para eliminar las concreciones que queremos. En este caso, pues hice una primera limpieza simplemente con agua destilada y con alcohol, frotando, bueno, pues se frota con algodones muy suavemente y se va ablandando y se va desprendiendo lo que es la suciedad. Esto fue suficiente, la verdad es que en la mayoría de los casos, porque muchas de ellas lo que tenían era simplemente tierra, entonces pues ablandaba la suciedad y se iba desprendiendo. Aquí vemos también por el reverso, bueno, pues cepillando simplemente el polvo de lo que es los morteros. Y las piezas que presentaban una concreción, digamos, concreciones o costras más adheridas, hubo que someterlas a una segunda, incluso a una tercera limpieza, y a ella se utilizó, como, bueno, ven aquí, esto es se llama una papeta, que es simplemente una celulosa, un papel de celulosa impregnado con un medio disolvente, en este caso fuera ácido nítrico muy rebajado con agua destilada. Se procede a colocarlo sobre la superficie de la suciedad de las costras que queremos retirar y se deja actuar controlando un tiempo, bueno, 10 minutos aproximadamente.
Durante este tiempo, pues lógicamente, lo que es la solución del ácido nítrico y el agua ayuda a ablandar esa costra, con lo cual facilita posteriormente al retirar lo que es el papel, que la limpieza se pueda realizar, ¿no? Es muy importante siempre después de cualquier proceso en el que se hayan utilizado cualquier producto químico proceder a la neutralización de esa sustancia para evitar que pueda seguir actuando y dañando la pieza. Esa neutralización pues, se hace en este caso con lavado de agua destilada y así nos aseguramos que se elimina todos los residuos químicos. Una vez que teníamos también las piezas limpias, como hemos visto antes, había algunas que estaban separadas, o bien aliceres, o bien fragmentos independientes, y estas que tenemos aquí son dos piezas que de hecho permanecían con un número de registro independiente en el museo, y bueno, se unieron, como ven aquí, estas son las dos piezas separadas, al final bueno, pues se unieron. Aquí también pueden ver cómo teníamos aquí bordecitos mínimos de escayola que sobrepasaban, se superponían a lo que era el bizcocho. En este caso, bueno, pues se limpiaron y simplemente pues queda visto lo que es el bizcocho original. Estas piezas se unen pues utilizando en el borde igual la misma resina acrílica un poquito más concentrada para que tenga un mayor poder adhesivo, y por el reverso se le coloca también como refuerzo se coloca un escayola, simplemente se rellena esa unión con escayola para garantizar ese refuerzo. Esta es también otro ejemplo, estas dos piezas que también permanecían independientes en el museo. Aquí está, bueno, hemos puesto una en blanco y negro, otra en color para que se aprecie, esta después de unida. Y bueno, aunque son piezas pequeñitas, pero bueno, partimos de la base de que los fragmentos que tenemos son pequeños, con lo cual pues cualquier aportación de pieza o alicer que se le pueda hacer, pues ayuda bastante a tener la idea del paño completo. Este es el reverso, que sería la piececita que se ha unido por aquí, que se le pone también escayola por encima para garantizar que esa unión se mantenga. En cuanto a otro de los tratamientos que se ha hecho también de manera muy somera y de manera muy puntual es lo que es la reintegración cromática en algunas piezas. Si básicamente el criterio que se ha tenido para actuar sobre estas piezas ha sido simplemente la limpieza y la conservación, digamos, pero en algunas de ellas, como es el caso de esta pieza, si se fijan, tiene originalmente aquí borde cortado y aquí, o sea, los aliceres están cortados, con lo cual quiere decir que formaban parte de un paño más grande que terminaba. Todas formaban parte de un paño más grande, pero el paño terminaba aquí. Aquí teníamos una reintegración hecha con escayola antigua y en vez de eliminarla, como hemos hecho en otros casos, en este caso se ha mantenido porque se entiende que ayuda a leer que esta es la terminación de un paño. Y para que se diferencie, en este caso, se ha metido la reintegración la reintegración con escayola, se le han añadido una rayita, una reintegración cromática para que no llame excesivamente la atención. Todas estas piezas, como he dicho al principio, el objetivo era pues hacerle una puesta a punto para la exposición, con lo cual hay un momento en el que se tiene que pensar en que se tienen que hacer musealizables, que se tienen que darle un sistema expositivo. La mayoría de ellas hacen piezas muy pequeñas, digamos que se han expuesto simplemente con soportes independientes que no alteran ni tocan la pieza, pero algunas de ellas permitían hacerle un soporte para colgarla. Por supuesto, en todas las que se ha hecho esto, que es abrir una caja por detrás y colocarle un perno de acero inoxidable para que se pueda colgar. Por supuesto, no hay que decir que en todas ellas el material que tenemos de reverso en ningún caso era el mortero original. En todas ellas eran escayolas, intervenciones posteriores, y a la hora de abrir la caja, bueno, hemos tenido la garantía de que en ningún momento llegábamos, por supuesto, a tocar lo que era el original. Esto, bueno, son simplemente algunos ejemplos de lo antes de la intervención y después, aunque son piezas pequeñitas, porque bueno, cuando se ven ya limpias, pues se olvida cómo estaban al empezar el proceso, y todo esto antes de la intervención, después está también antes, la suciedad, después de la intervención.
Estas también igualmente son piezas, estas aparte de la suciedad, bastante evidente, estaban separadas, eran dos piezas con su número de registro independiente en el museo, aquí se han unido. Otros dos ejemplos también, dos piececitas, el antes y el después. Aquí, claro, el blanco sobre todo, pues es muy llamativo, lo que es muy evidente la limpieza. Aquí igualmente el antes y el después. Y ahora voy a hablar del otro grupo de piezas que también hemos intervenido, que eran fragmentos de paños de alicatado, estos ya de mayor tamaño, que sí habían sido intervenidos, incluso habían sido montados en un paño normalmente tenían ya un marco conformado y habían sido rellenos, digamos, restituidas las faltas con escayola. En este caso, si bien es verdad que ya habían tenido una intervención, se justifica, digamos, una nueva actuación fundamentalmente para aportarle a este paño una visión cromática más completa que ayudase a entender cuál era la imagen original de ese paño. Entonces, bueno, porque si ven, este es el paño original restaurado, pero aquí todo lo que son estas lagunas de escayola permanecían en blanco. Ciertamente, bueno, pues tiene una lectura bastante completa, pero se entendía que le faltaba un punto más para entender lo que era el cromatismo completo de la pieza. Entonces, para ello lo que se hizo fue una reintegración cromática, básicamente con color. Las piezas donde los aliceres, que incluso la laguna de escayola era muy grande, pues previamente se trazó con lápiz, se trazaron con lápiz lo que eran las piececitas, los aliceres, para saber luego dónde teníamos que rellenar, digamos, rellenar con color, y se procedió a reintegrar con color todas estas faltas. Esta reintegración cromática pues no se hizo igualando, la intención no era igualar totalmente el color original, sino que se hizo utilizando varias técnicas. Por un lado, una veladura, primero dando un color plano, más bajo que el color original, y luego por otro lado con la técnica que se llama del rigatino, que son todas estas rayitas que ven aquí, que esa técnica lo que permite, una técnica muy utilizada en restauración, quizá en restauración pictórica de cuadros o de escultura, y lo que permite es que desde lejos tener una visión cromática completa, porque el propio ojo, el que funde, digamos, los colores en las distintas líneas, la funde, bueno, el ojo, el cerebro, la funde en la mente y permite tener una visión completa cromática, pero si uno se acerca, perfectamente se pueden distinguir todo lo que son las rayitas. Con lo cual, a nivel como criterio específico de restauración es fundamental, porque eso te permite diferenciar lo que es original de lo que es una intervención, no dando lugar, por supuesto, a engañar ni a dar ninguna falsificación de la pieza. Esta es la que he puesto antes, esta era la pieza ya restaurada, pero aún así, como ven, por ejemplo, esta pieza de aquí, pues esta de aquí. De hecho, bueno, ahora mismo la visión que se tiene de lejos, digamos, es totalmente, o sea, parece que las piezas son uniformes y que son vidriadas, cromáticamente son las mismas, pero luego si se acerca uno, se ve claramente, se ven todas las rayitas, el rigatino. Aquí tenemos otro de los paños grandes que se intervino, ven aquí igualmente, este paño está restaurado, pero tenía todas estas restituciones hechas con escayola, que bueno, que si bien es verdad que sí se ve el paño, pero bueno, distorsionaba un poco lo que era el cromatismo, y aquí pues se procedió igual a reintegrar todas estas zonas con la técnica de la veladura primero y luego del rigatino. Y ya bueno, por último, voy a hablar también brevemente de la intervención que se ha hecho sobre el fragmento de paño de Sesca. Este paño de Sesca parece ser que procedía, porque se encontró una excavación arqueológica, parece ser que podía proceder de la Puerta Real. La Puerta Real pues no existe actualmente en la Alhambra. Aquí hay dos bocetos que hemos sacado del archivo, que es un boceto de lo que podría ser esta, de lo que es la situación de la Puerta Real. Y en este caso
Se justifica la intervención porque ya había sido restaurada, pero aún así pues, se pide un paso más. En este caso se justifica lo mismo que en el caso anterior por añadirle una mayor unidad, un mayor cromatismo a la pieza, pero aquí también existía un problema de conservación de la propia pieza, ya que es un panel bastante grande, ahora veremos, y muy pesado, que estaba colocado sobre un soporte que no era lo suficientemente estable. Al no ser suficientemente estable, tenía movimiento. Esos movimientos habían producido fracturas, pequeñas fracturas, fisuras en lo que es la pieza. Aquí lo vemos mejor, lo que estoy diciendo. Este es el paño que ya había sido intervenido por otra restauradora anteriormente. Y bueno, estaban todas las piececitas, yo vi cómo estaba anteriormente Isabel, de hecho me pasó alguna documentación fotográfica, y eran piezas sueltas. Previamente hizo un diseño y bueno, se encajó en este panel, se montaron todas las piezas. Este es el reverso, que es un panel de Aerolam, es un panel de fibra de vidrio con una rejilla en medio de aluminio, que pesa muy poco. Entonces, ese panel, sí es verdad que sobre él se pegaron las piezas, pero le faltaba un marco a ese panel, porque al no tener un contorno que lo abrazase, estaba sometido a movimiento y, como ven, pues se habían producido, estos son fisuras, tenía infinidad de fisuras por toda la superficie, con lo cual pues se hacía necesario, por un lado, claro, para garantizar el mantenimiento de la conservación, darle una estabilidad a ese rigidizar, digamos, ese panel, y por otro lado, bueno, pues darle una mejor lectura, que aquí, pues ciertamente la verdad es que quedaba un poco falto de esa lectura del panel. ¿Qué hicimos? Bueno, pues en primer lugar, bueno, trasladamos la pieza al taller, y una vez en el taller, pues lo primero que se hizo fue marcar, trazar, digamos, continuar con las líneas del paño de seca, simplemente a lápiz, se fueron dibujando las líneas. Para a continuación rebajar lo que era la superficie. Por un lado, toda la grieta, se abrieron las grietas, pues, con distintas herramientas, casi todas son herramientas de precisión, con punta y con distintos cinceles de precisión, pues ir abriendo aquí por un lado las pequeñas fisuras para poder rellenarlas de nuevo, porque si son muy pequeñitas no entra, digamos, el suficiente material y no quedan rellenas. Entonces hay que abrirlas un poco, para poder rellenarlas con más mortero, más material. Por un lado se abrieron las grietas y por otro lado aquí lo que estamos haciendo es rebajando en las zonas que hemos marcado. Se rebaja también la superficie de mortero para el mortero que nosotros pongamos ahora encima, para rehacer ese volumen que tenga un agarre. Entonces aquí se está rebajando. Esto es el aspirador, la boquilla del aspirador para coger el polvo. Y aquí, no sé si se aprecia la imagen, que se ve como una textura calada, es la incisión de la herramienta hecha para que el material que nosotros pongamos ahora tenga un agarre y no se desprenda. Aquí vemos un detalle del lazo, digamos, de las zonas de lazo de los volúmenes, que lo que se hizo fue dar un primer relleno con, esto es esparto y escayola, simplemente. Entonces con esparto y escayola se hace ese primer recrecido de las formas, aquí y aquí. Aquí se ven también cómo va ya ganando, digamos, vamos ganando lo que es la forma, y una vez que tenemos ya ese primer volumen conformado, se procede a lo que es el relleno completo de la pieza. Bueno, nos servimos de distintos, digamos, artilugios. Bueno, en este caso sí, simplemente plásticos cortados, adaptados y pegados a lo que son las formas. Habría que irse adaptando porque, bueno, las piezas no son totalmente regulares, entonces hay que irlo adaptando a las piezas. Y una vez que ya tenemos formada la pieza, digamos, con el plástico, procedemos, esto lo hacemos para hacer el vaciado de lo que es la escayola, y que lógicamente se contenga la escayola y no se desborde. Entonces, bueno, pues aquí estamos procediendo a lo que es el relleno con escayola. Aquí ya está relleno. Y bueno, y por último, pues una vez ya seca la escayola, también se procedió a ajustar, porque como digo, los volúmenes no eran totalmente regulares, se procedió a ajustar, digamos, tallar o retallar para adaptar a los distintos desniveles de las piezas.
Lógicamente también había que hacerle un tratamiento mínimo a lo que eran los originales, en este caso se le hizo también una limpieza a lo que es el vidrio original, y una vez ya que tenemos los volúmenes, procedemos a su reintegración cromática. Lo mismo que en el caso anterior, pues también se hizo primero con veladura. Si ven aquí que se ve, esto es la veladura, un tonito como más suave, plano, simplemente, y posteriormente pues también utilizamos la técnica del rigatino para que no haya lugar a confusión entre el original y lo que nosotros hemos restituido. Aquí se ve este fragmento que es original y aquí pues se ven toda la restitución con la rayita. Esto, bueno, simplemente para que vean un poco el proceso, un esquema en el que, bueno, aquí tenemos lo que eran los fragmentos originales que permanecían, con, bueno, un dibujo en esquema y lo que era la pieza. Aquí, pues lo que es la restitución, ya con escayolas de todas las zonas de los volúmenes de la lacería. Aquí se hace también con la escayola y este, digamos, pues ya es el resultado, final del paño. Una vez que tenemos el paño montado, el paño restaurado, pues nos quedaba proceder a su montaje. Bueno, había que hacerle un marco, se le dio bastantes vueltas, y el marco de madera, un marco metálico, pero bueno, finalmente se optó por un marco metálico. Este es el marco, se diseñó un marco con unos travesaños para poder, digamos, sujetar y que no tuviese movimiento lo que era la pieza. Bueno, esto lo diseñó mi amigo Jesús, que está por ahí, ha venido hoy a oírlo. Y bueno, gracias a uno de los colaboradores, sin cuyo esfuerzo no hubiésemos podido tener esto a tiempo. Pues aquí tenemos el marco diseñado. Aquí estamos, bueno, aquí lo que se hizo fue colocar son estas pestañitas, son simplemente cuñas, digamos, de distintos niveles, porque tenía, como el panel estaba ya deformado, era necesario pues calzarlo para que asentase, digamos, toda la base asentase sobre el marco. Entonces se utilizaron pues pequeñas cuñitas que se pegaron para poder ir nivelando y calzando el marco. Se le echó resina en el borde y aquí, bueno, pues se está bajando, aquí encima está el panel sujeto y se bajó con la ayuda de un gato hidráulico, se bajó y se colocó sobre el marco. Y bueno, pues ya la imagen, digamos, final de la pieza terminada. Y bueno, aquí pues nosotros nos hemos permitido una pequeña licencia de rehacer la piña y las palmetas, porque bueno, simplemente se han restituido los volúmenes de la lacería del lazo, pero no se han hecho las piñas y las palmetas, y bueno, pues nosotros nos hemos permitido esta licencia para que tengan también una imagen más completa. Y ya está, nada más. Gracias por su atención, espero que le haya resultado interesante y ya está. Y no sé si sigue la...